persona y es un asesino de corazón. Así que la ley moral, lo que está diciendo Jesús es que no es necesario que tú mates a alguien literalmente, sino que tan solo tú odiar a alguien, sentir rencor o no perdonar a una persona, eso ya te hace a ti un homicida de corazón. Eso es lo que la ley dice. No matarás. Así que si tú has odiado a alguien, si tú has sentido rencor y no amas a tu prójimo, tú has quebrantado el mandamiento de no matarás. Otro mandamiento también dice, no cometerás adulterio. ¿Sabes qué es adulterio? Adulterio es cuando una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre casado o viceversa. Y tú tal vez dirás, bueno, yo no lo he hecho, yo estoy casado, yo estoy casada y nunca he tenido relaciones sexuales con otra mujer o otro hombre. Pero sabes que Jesucristo en Mateo 5 dijo, o dices que Jesús dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que Jesucristo ya adulteró con ella en su corazón. Así que si un hombre mira a una mujer con codicia, con lujuria, y la desea en su corazón, Jesucristo dice, tú has quebrantado el mandamiento de no cometerás adulterio. Y Jesucristo dice, tú eres un adúltero de corazón. Una mujer también puede ver a un hombre con lujuria. Una mujer puede ver a un hombre que está bien acorpado y lo desea en su corazón. Esa mujer también es una adúltera de corazón cuando tú miras a alguien con lujuria, con lascivia. Eso es lo que hace el ser humano. Tú y yo lo hemos hecho. Pregunta, ¿tú has visto a alguien con lujuria, con lascivia? ¿Tú has deseado a alguien del sexo opósito en tu corazón? Si lo has hecho, has quebrantado el mandamiento de no cometerás adulterio. Otro mandamiento dice, no hurtarás. ¿Qué es hurtar? Hurtar es robar. Y la ley dice que no lo debes de hacer, pero yo te pregunto a ti, ¿tú has robado o has tomado algo que no te pertenece sin el permiso del dueño? Si lo has hecho, tú ya eres un ladrón. No importa el valor. Si tú has robado un chicle, si tú has robado un lápiz, si tú has tomado 5 centavos y no son tuyos, tú eres un ladrón. Eso es lo que la ley dice. No importa la gravedad del pecado, sino el pecado en total. Tú y yo somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios. Otro mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu hermano o tu prójimo. Y cuando alguien dice algo falso, ¿qué es lo que se llama eso? Una mentira. Así que el mandamiento dice, no mentirás, pero si alguien de aquí, y yo me incluyo, si hemos dicho algo que no es cierto, estamos nosotros mintiendo. Y la ley dice, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. ¿Tú alguna vez has dicho algo falso que no es verdad de alguien más? Si tú has dicho alguna mentira de alguien más, algo que no es cierto, tú ya eres culpable. Tú eres culpable y tú has quebrantado la ley moral de Dios. ¿Y qué merece alguien que comete algún crimen o algún pecado? ¿Qué merece una persona que quebranta, digamos, la velocidad en la carretera? Si tú ves un letrero que dice que manejes a 45 millas por hora, pero tú manejas a 85, y un oficial te ve, un oficial ciertamente te va a multar o te va a dar un ticket y tienes que presentarte ante la corte, ante un juez. ¿Para qué? Para que tú pagues la multa por quebrantar la ley civil. Así que si tú has hecho eso, tú mereces ser castigado por la ley civil o estatal. Pero, mi amado amigo, escucha, si tú has quebrantado la ley de Dios, has quebrantado parte de los 10 mandamientos, tú ya eres culpable ante los ojos de Dios. Y una persona que quebranta la ley civil o estatal, que es culpable, ¿qué merece? Castigo. Bueno, mi amigo, de igual manera, cuando quebrantamos la ley de Dios, merecemos castigo, merecemos ser castigados por una eternidad, merecemos ser echados al infierno por una eternidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable.
La palabra de Dios dice que todo aquel que quebrante su ley, todo aquel que mienta, todo aquel que robe, todo aquel que odie, todo aquel que tiene una mujer con lujuria o viceversa, merece ser castigado y Dios no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios del cual yo te presento y te estoy hablando. Un Dios que no solamente es puro amor, porque el ser humano lo que quiere escuchar solamente de la parte de Dios, solamente quieren escuchar del amor de Dios. Pero yo te estoy hablando de un Dios que está airado contra el impío todos los días. Eso dice la palabra de Dios, que Dios está airado contra el pecador todos los días. Así que desde que tú naces, desde que un niño nace, Dios está airado en contra de ese niño. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado y estamos destituidos de la gloria de Dios desde que nacemos. Tú puedes ver a un niño tan hermoso que sonríe, que se carcajea y juega con sus juguetes, pero tú puedes ver la evidencia del pecado en un niño cuando otro niño le quiere quitar un juguete. Y ese niño, ¿qué es lo que hace? Ese niño se enoja, le pega, y ahí podemos ver que los niños son egoístas. Los niños pegan, los niños mienten, los niños se enojan contra otro niño. ¿Por qué? Porque eso es causa del pecado. Así que somos culpables, merecemos infierno, merecemos ser castigados, fulminados por un Dios que es 3 veces santo. Bueno, amigo, esa es la mala noticia, que tú y yo somos merecedores del infierno. ¿Por qué? Porque hemos pecado y hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Ahora te voy a presentar la buena noticia, porque es necesario que yo te presente la mala noticia y después la buena. Es como cuando tú vas al médico, te hacen un examen y te dicen, estás enfermo del flu o del COVID. Esa es la mala noticia, pero después te dan el remedio para que seas sanado, un antibiótico, una pastilla, una medicina para que sanes. Pero ahora te voy a hablar de alguien que fue perfecto, alguien que nunca pecó. Dice la palabra que Él en todo fue tentado, mas nunca pecó, y te estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo nació de María la Virgen. Jesucristo nació y vino a esta tierra siendo Dios mismo, Dios encarnado. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo dijo que Él vino para cumplir la ley, no para abrogar la ley. Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios, lo que tú y yo no podemos hacer. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. Amado, escucha. Jesucristo vino a esta tierra ¿para qué? Para salvar a pecadores. Jesucristo y Dios, el Padre, bien sabían que el ser humano no se puede salvar por sí mismo, ni por haciendo buenas obras, ni porque sea buena persona. Por eso no seremos salvos. Jesucristo dice, Juan 3:16, dice lo siguiente. Escucha con atención. Juan 3:16. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Por ese motivo Dios dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Con ese propósito, amado, vino Jesucristo a esta tierra. Por eso es que Dios lo envió. Por eso es que Él tuvo que nacer de María la Virgen. Y sigue diciendo aquí, porque no envió Dios al Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que Dios envió al mundo, a un mundo condenado por el pecado. Lo envió Dios al Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Y te voy a decir algo, tú y yo no podemos salvarnos por nuestras buenas obras que hagamos. Tú y yo no nos podemos salvar por una religión, o por tradiciones, o por creencias. Aquí está diciendo claramente que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque tú y yo nacemos bajo condenación. Los niños están bajo condenación.
Y sigue diciendo la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree ya no es condenado. Escucha. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra es muy clara. Todo aquel que cree en Jesucristo, en aquel perfecto, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, no será ya condenado. Pero el que no cree, el que no ha creído en el Hijo de Dios, ya es condenado. Ya es condenado. Y Juan 3, Amén, gloria a Dios. 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, o está sobre él. Así que si tú no has creído en Jesucristo, la ira de Dios está sobre tu cabeza. Si tú no has creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, la ira de Dios permanece sobre ti. Esa es la verdad. Eso es el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo vino a salvar a pecadores. Romanos 5:8 dice, porque mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que la Biblia dice, que Dios muestra su amor para con aquel que cree, que aún siendo pecador, Cristo murió por aquel que ha creído. Que ha creído. Cristo vino a este mundo ¿para qué? Para, hermano, amigo, para morir en una cruz. Jesucristo murió en forma de un maldito. Jesucristo se hizo maldición ¿para qué? Para salvarnos, rescatarnos de esa maldición de la ley. La ley nos condena, pero Cristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a pecadores. Y Él tuvo que morir como siendo un vil pecador. Cristo padeció solamente una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén, gloria a Por eso Dios. Cristo vino, amado, escucha. Él fue quebrantado, Aleluya. Él fue molido, Él fue abatido, y Él sufrió en una cruz, siendo clavado en un madero, para que tú puedas creer en Él y tener vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo no dijo, tal religión es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no dijo, tal buena obra es te va a salvar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que Cristo es el camino hacia la salvación. Jesucristo es quien cumplió el plan de redención de Dios. Jesucristo vino a morir para salvarte a ti y a mí, para que si tú crees, tú tendrás vida eterna y ya no estará esa condenación sobre tu cabeza. Cree en Jesucristo, cree que Él vino, que Él murió y Él resucitó y venció a Satanás, a la muerte y al pecado con poder. Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia, amado. Escucha, la ley nos condena, tu pecado te condena, pero Cristo te puede hacer libre de una vez por todas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Amén. Conoceréis Gloria a Dios. Jesucristo. Aleluya. Conoceréis a Cristo, a la verdad, y serás libre. ¿Libre de qué? De la condenación, libre de tu tradición, libre de tu pecado. Para eso vino Cristo, para libertar a los cautivos. Para eso vino Cristo, para sanar a los enfermos espiritualmente. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, amado, escucha. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cree en Jesucristo, pero también tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Tienes que venir ante Dios y decirle, Dios, soy un vil pecador. Dios, tú eres mi creador. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Perdona mi mentira.
Perdona mi adulterio. Perdona mi corazón endurecido. Perdóname porque yo no puedo perdonar a mi prójimo. He pecado contra ti, Señor, sálvame. Dame vida eterna. Jesucristo vino y murió y resucitó para salvar a pecadores. Para eso vino Jesucristo. Te pido en el amor del Señor que medites en cómo está tu vida espiritual, amado. Medita cómo estás delante de Dios. Medita cómo vives delante de Dios. Si te deleitas en tu pecado, si te deleitas en tu maldad y tienes a Dios a un lado, en esta hora te pido que te arrepientas y ponte a cuentas con Dios. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y de inmediato venga el juicio. No hay purgatorio. La palabra dice que está establecido que el hombre muera una sola vez después de allá al juicio. Al juicio. Que Dios te bendiga y gracias. Amén, gloria por a Dios. escuchar. Y mi motivo Amén, gloria a Dios. no fue en ofenderte, sino que quiero que la palabra de Dios te juzgue a ti. Y a través de la luz de las Escrituras, que veas que eres alguien que ha pecado en contra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria Que sea el Dios te Señor. bendiga y gracias. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aquí estamos en el nombre del Señor, tratando de evangelizar, tratando de llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje a el único que puede hacer el cambio y que puede hacer la transformación en la vida del ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, ¿verdad?, cumpliendo, ¿verdad?, con la gran comisión, porque nuestro Señor Jesucristo dijo ir, ¿verdad? Él no dijo en qué condición o cómo, Él dijo ir. Entonces aquí estamos porque nos encontramos con la grande responsabilidad de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que este mensaje, ¿verdad?, sea de exhortación, ¿verdad?, para todo el que no cree y para el que cree también, ¿verdad?, para el que cree también y darnos cuenta que estamos ante la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo ir, ¿verdad?, porque no es por lógica, ¿verdad?, podemos también decir, pues no van a venir a nosotros, entonces tenemos que ir y llevar el Evangelio. Una de las cosas que he experimentado es que cuando no me siento bien o cuando no estoy bien o cuando estoy pasando por situaciones difíciles, he encontrado consuelo en la palabra de Dios y más consuelo aún, ¿verdad?, cada vez que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es sanidad a nuestro cuerpo y es por eso, ¿verdad?, que estamos aquí y hacemos el tiempo necesario para poder llevar el Evangelio, para poder compartir un tratado. Así tomen el tratado, no lo tomen, tomen lo que el Señor les ha dado, porque en realidad es el Señor el que les está hablando, es el Señor el que los quiere reconciliar. Nosotros simplemente obedecemos y que Dios nos bendiga. Dios los bendiga a todos y gracias por seguirnos y por estar mirando, ¿verdad?, y continúen orando, ¿verdad?, por nosotros, y no nomás por nosotros, sino por todos aquellos que llevan el Evangelio, ¿verdad?, a todos aquellos que van a las ciudades, a todos aquellos que van a otros países donde se predica el Evangelio y donde muchos, ¿verdad?, misioneros están perdiendo hoy en día la vida. Continúen orando, ¿verdad?, por todos aquellos que valientemente proclaman el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Aquí continuaremos repartiendo tratados. Bendiciones.